Hola, buenas tardes a todos los que se están sumando. Vamos a esperar unos minutitos al doctor Ercoli, que nos va a acompañar hoy, y empezamos cuando estemos todos. Hola a todos los que nos saludan. Le invitamos a Gabriel, así damos inicio formal a este vivo. Bueno, unos minutitos más. Ahí está Gabriel, ahí lo pudimos adaptar. Bueno, ahí lo volvemos a invitar. Ahí estamos. Hola Hola, Gabriel, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo andás? Bueno, ya somos un lindo número. Si te parece, damos inicio. Hoy vamos a hablar sobre los estudios que podemos hacer antes de la búsqueda del embarazo. Y si te parece, arranco yo. Nosotros, bueno, tenemos una definición de fertilidad o de infertilidad, que es una definición clínica que tiene que ver con un periodo de búsqueda, dependiendo de la edad del paciente, la edad que nos consulta, puede ser un periodo de un año o de 6 meses, pero también tenemos una demanda creciente de parejas o mujeres o hombres que no están en pareja, que tienen algún interés por su fertilidad, alguna preocupación, quizás no está claro el proyecto, ni cuándo, ni cómo, pero quieren ver cómo están, y son personas informadas sobre, bueno, lo que todos los que hacemos la especialidad sabemos, que es un poco la pérdida de nuestra capacidad reproductiva con el paso del tiempo. Nosotros los que hacemos clínica vemos en el consultorio una nueva tendencia de consulta, que son sobre todo mujeres que nos consultan para ver dónde están, cuál es su estado reproductivo. Les tenemos que explicar que es muy difícil de evaluar porque no podemos ver todas las variables, y además esa paciente no estuvo en la búsqueda de embarazo, con lo cual, por más que alguna variable no esté perfecta, quizás sea una paciente que nunca va a tener un problema reproductivo, pero sí les tenemos que ofrecer algún asesoramiento y algún estudio para hacer, y que esa paciente llegue a su periodo de búsqueda con toda la información disponible y con todas las posibilidades a mano. De esta parte, lo más habitual es que hagamos lo que llamamos perfil hormonal, que es una evaluación de la reserva ovárica. Hay una hormona que es como dominante en esto, que se llama hormona antimuleriana, que es un marcador de sangre muy sensible, que nos habla, bueno, inicialmente de cómo le iba a ir a esa paciente en un tratamiento, pero hoy en día se usa como un marcador de cómo está la reserva de esa paciente, y complementado con una buena historia clínica, quizás una ecografía con recuento de sus folículos, podemos darnos una buena idea de dónde estamos parados. Entonces ese es una buena manera por ahí de abordar esta nueva necesidad, que todavía no tenemos un consenso de cómo, de qué estudiar, qué pedir y qué no, pero que lo tenemos que ir construyendo entre todos. Y muchas veces estas pacientes, bueno, tienen ese resultado y las podemos asesorar, si no hay un plan inmediato, sobre todo sobre técnicas de preservación de fertilidad y de planificación familiar,
La técnica dominante obviamente es la preservación de ovocitos, la criopreservación de ovocitos, eh, que da para un vivo entero, pero bueno, es una técnica que trata de conservar el número y la calidad de ovocitos que puede generar esa paciente en ese momento determinado, tratando de protegernos contra la posibilidad de que esa reserva cambie o esa calidad empeore con el paso del tiempo, que sabemos que es algo que pasa, no sabemos en qué medida, pero que va a pasar. Entonces, mientras antes la paciente pueda hacer algo con respecto a su preservación, mejor. ¿Y por qué estamos con Gabriel, que es genetista? Bueno, porque hay otras necesidades que están surgiendo también de esto, que es, bueno, hacer algún screening genético y qué herramientas tenemos hoy en día más modernas para ofrecerles. Entonces, no sé si Gabriel, si te parece contar un poquito el mismo por ahí perfil de paciente que ves vos en tu consultorio de genética y cómo lo asesorás en estos casos. Excelente. Bueno, creo que es excelente también tomar un enfoque que es del punto de vista reproductivo y entender un poco cómo va cambiando las diferentes edades y los diferentes riesgos reproductivos que existen, que van subiendo sobre todo a nivel femenino. Y eso yo creo que con el correr del tiempo ha sido un conocimiento que está bastante instaurado hoy en día en la sociedad, donde uno entiende que a medida que aumenta la edad femenina, aumenta también el riesgo potencial de desarrollo o de un aborto espontáneo o eventualmente de algún síndrome cromosómico, sobre todo aquellas cromosomías, sobra, cromosoma, que es un bloque de información, o monosomías en donde falta un bloque de información que es este cromosoma. Esto, por supuesto, no implica ni que a los 20 años esto no va a ocurrir, ni tampoco implica que a 35, 40 años tenga necesariamente que desarrollarse, sino que hay un riesgo que va subiendo de condiciones cromosómicas. Esas condiciones cromosómicas, dadas por los paquetes de información, uno si quisiera puede evaluarlos o bien en un tratamiento de reproducción con la biopsia del embrión, que nos permite evaluar la cantidad de cada uno de estos cromosomas en un grupo de células puntuales de un embrión en un tratamiento de reproducción asistida, y eventualmente en un embarazo se puede evaluar con técnicas como el ADN fetal, como la translucencia nucal con marcadores hormonales, que es lo que se dice en TN+, o tamizaje combinado del primer trimestre, pero todo esto son técnicas cromosómicas que nos hablan de los paquetitos de información que cada uno de nosotros tiene, y que tienen que venir 23 del ovocito de la mujer y 23 del espermatozoide del varón para formar 46 cromosomas. Entonces, todas estas técnicas, el estudio preimplantatorios del embrión, el ADN fetal, la TN+, nos siguen hablando de los paquetes de información. Ahora, cada uno de estos 46 paquetes de información en su interior contienen genes. Y cada gen es una receta o una instrucción para fabricar algo, para fabricar una proteína, para fabricar un producto que da la función y la estructura a esa célula puntualmente. Y estas instrucciones, que son los genes, no están evaluados mediante ningún estudio cromosómico, ni siquiera mediante un cariotipo, que es el estudio de los cromosomas de la propia persona. Entonces ahí surgen los estudios que se llaman preconcepcionales, es decir, antes de la concepción, de genes puntuales. A esto se le llama panel de portadores de enfermedades recesivas. Tanto los estudios cromosómicos como los estudios de genes son mutuamente complementarios, es decir, no hay ninguno que excluya al otro, porque el estudio cromosómico verá los 46 paquetes para determinar que están todos en un número correcto y en una estructura adecuada. Y el estudio de los genes va a determinar genes específicos, instrucciones puntuales, tanto en el varón como en la mujer, para determinar si portan alguna enfermedad. ¿Por qué es importante este concepto de la portación de enfermedades en alguien que clínicamente es sano? Tiene que ver con que la gran mayoría de nosotros portamos mutaciones. Portamos genes con alguna alteración que hemos heredado o de mamá o de papá, o a veces de ambos, dependiendo de las distintas situaciones. Y dependiendo del patrón de herencia de ese gen, uno puede desarrollarla y tener un cuadro compatible con esa enfermedad o simplemente portar. Cuando uno lo
porta, lo más habitual es que sea una enfermedad recesiva, de un tipo que se llama autosómico recesivo, en donde si uno hereda una copia con una mutación, de mamá o de papá, no importa, y la otra copia normal, esta copia tiene la capacidad de compensar al alterado. Entonces la persona lo porta, pero sana, es un portador sano. Lo que ocurre es que si ambos comparten un mismo gen mutado, por un tema de mero azar, la mujer heredó, supongamos, fibrosis quística, que es una condición genética, y el varón heredó también fibrosis quística, ambos son portadores. Si los dos son portadores, lo pueden transmitir a la descendencia. Y según cómo lo transmita a la descendencia, el embrión puede heredar o bien las dos copias normales, o una copia normal y una copia alterada, o al revés, alterada, normal, o las dos copias alteradas juntas. Si ese embrión hereda las dos alteradas juntas, la materna y la paterna, ese embrión va a desarrollar luego una patología, una enfermedad. Entonces, hay distintos tipos de estudios genéticos capaces de evaluar esto justamente, capaces de analizar mediante una muestra sanguínea, sangre venosa, común y corriente, como en cualquier laboratorio, qué porta la mujer, qué porta el varón, y luego machear esa información, comparar esa información. Lo que uno busca es justamente detectar si lo que porta la mujer en el varón está positivo o negativo, es decir, si porta también una mutación en el mismo gen o no, y viceversa. Entonces, si uno detecta que la mujer y el varón portan distintas condiciones, pero ninguna es compartida entre ambos, el riesgo estimamos que es bajo. Nunca es cero, porque los paneles de portadores tienen sus riesgos residuales también. Y a veces uno puede portar algo que no esté identificado por un panel de portadores, pero es mucho más bajo que si no tuviera esa información. Por el contrario, si llega a compartir algún gen mutado, que la mujer tenga lo mismo que el varón y viceversa, entonces ahí la chance de que vengan dos copias mutadas está, y habitualmente es de un 25%, como dijimos, un 4%, en esa circunstancia uno puede tomar medidas. ¿Qué medidas habitualmente tenemos? Bueno, o existe la evaluación de gen en los embriones, que se puede hacer, se llama PGTM, o alguna alternativa como la evaluación prenatal, hacer una punción durante el embarazo y ver si heredó ambas copias mutadas, una sola o ninguna, o determinadas alternativas como la ovodonación, la espermodonación, la adopción. Entonces, el panel de portadores nos permite justamente eso, entender qué porta el varón, qué porta la mujer, comparar esa información y según el resultado ver si hay alternativas para hacer por un riesgo alto o por el contrario si el riesgo es bajo. Lo positivo de todo esto es que la mayoría de la gente porta enfermedades, pero no las comparte. La chance de que las comparta es entre un 3 y un 5% de los casos. Pero ese 3 o 5% es fundamental que uno lo detecte antes para poder tomar decisiones. Perfecto. Bueno, Gabriel, entonces vos hablaste de dos tipos de estudios, un estudio que es cromosómico es el estudio que es el cariotipo, para detenernos un poquito en eso. Nosotros, sí, generalmente la sociedad científica, las guías de recomendaciones, vamos a veces un poquito atrás de las tendencias, la tecnología y a veces inclusive la necesidad de los pacientes. ¿Te parece que el cariotipo es un estudio que se puede hacer de forma inicial, por más que el paciente no tenga antecedentes genéticos que detectemos en un interrogatorio, antecedentes de aborto a repetición o lo clásico que nos hacía pedir el cariotipo? ¿Vos crees que en un futuro el cariotipo va a ser parte, si ya no lo está haciendo, de el primer enfoque diagnóstico que hacemos del paciente, cuando el laboratorio se va a llevar la orden para hacer el cariotipo? ¿Cómo lo ves a eso? El cariotipo es un estudio que justamente lo que trata de determinar es si tanto el varón como la mujer portan algún tipo de anomalía, en este caso ya no compartida como en un estudio de portadores, sino portada por el varón o por la mujer y que esto pueda traer un riesgo aparejado o de un aborto espontáneo o de un síndrome, a veces genético, que existe mediante un desbalance, donde la mujer o el varón porta alguna traslocación, que es un intercambio de información entre dos cromosomas, lo puede portar tal vez sin ningún tipo de
anomalía y lo puede transmitir a la descendencia. Eso tiene, como vos comentabas, una indicación bastante precisa, que son los abortos espontáneos, los temas de una reducción de fertilidad. Entonces, como cobertura por prepagas, por obras sociales, siempre va a tener una cobertura con una indicación precisa, que son los abortos espontáneos, fertilidad. Cuando uno hace un tratamiento de reproducción asistida, es de buena práctica su solicitud, aunque por supuesto la guía recomienda en abortos espontáneos o en infertilidad, pero uno eventualmente podría solicitarlo, dado que se hace una única vez en la vida y no hay que volver a repetirlo. Pero esto ya queda mucho a criterio también del profesional tratante, hay distintas condiciones, tampoco es lo mismo una familia que tenga determinados síndromes genéticos sin un diagnóstico claro que en una persona que no lo tenga, pero en líneas generales cuando uno ya buscó embarazo 6 a 12 meses y no se identificó todavía la causa de por qué no lo está logrando, esto lo podemos encuadrar en reducción de la fertilidad y un cariotipo podría reducir el riesgo de que esté asociado a esto. Claro, que el cariotipo esté alterado y justifique un aborto o una infertilidad es un cuadro entre un 3 y un 7% habitualmente. O sea que hay otras causas que también son mucho más importantes para descartar antes. Pero lo que tiene aparejado el cariotipo es que lo que uno detecta involucra a ese embarazo y embarazos futuros. Entonces siempre es bueno detectar una anomalía cromosómica cuando está presente. Entonces lo importante es, cuando uno tuvo abortos espontáneos o infertilidad, pedir un cariotipo para quedarnos tranquilos de que no viene por ahí la explicación, sino que puede haber cualquier otra situación, pero no algo cromosómico que debe estar afectando este embarazo y los siguientes también. Perfecto. Y traspolando esta misma pregunta al panel genético que busca genes específicos, ¿lo ves que es una demanda creciente de esta población, de que se quiere asesorar sobre su fertilidad? ¿Te parece quizás pacientes que van a someterse a tratamientos de alta complejidad o quizás consideran un estudio genético embrionario hacerlo y tener un dato extra? Entiendo que hay indicaciones puntuales, pero bueno, hay también mucha necesidad de información de los pacientes o pacientes que quieren reducir riesgo genético y quizás esta es una herramienta. ¿Cómo lo ves eso? El panel de portadores, a diferencia de un cariotipo que según la guía a la cual acceda tiene indicaciones un poco más precisas, el panel, en cambio, se considera que tiene una indicación para la población general. Las guías hoy en día, tanto americanas como europeas, recomiendan que toda persona que está pensando en planificar un embarazo, independientemente de los antecedentes personales o familiares que tengan, independientemente de la edad, independientemente de la etnia, debería por lo menos acceder a la información sobre el panel de portadores. Porque es una buena práctica efectuar un panel de portadores antes de buscar embarazo, ya sea por tratamiento, con ovodonación o con espermodonación, o con una búsqueda natural en esa pareja. Se considera un screening, un tamizaje universal. Es decir, que hoy, a diferencia de lo que se recomendaba hace un tiempo, consideran que es un tamizaje que cualquier persona podría hacerlo, que tiene beneficios en realidad, porque uno detecta portación de un lado, portación del otro, y puede machear, puede comparar esa información, y si el riesgo está aumentado o no, uno no lo puede saber hasta no tener el resultado de este estudio. Por supuesto, a veces uno encuentra que hay algún antecedente familiar y entonces encausa la búsqueda para ese gen en particular, de algún sobrino, de algún familiar que esté afectado, pero sacando esos casos muy puntuales donde existe algún antecedente, la realidad es que cualquiera lo puede hacer. En cualquier momento está indicado como algo general y que no tiene una indicación tan precisa, porque cuando uno porta condiciones, lo más común es que no desarrolla absolutamente nada, porque es portador, es un portador sano. Y dos personas pueden estar portando el mismo gen mutado, y por lo tanto con un riesgo del 25%, y no enterarse nunca. La única forma que uno se entera es o con el nacimiento de un niño afectado, o con un panel de portadores, porque después no genera síntomas. Entonces, es por ese motivo que las guías sugieren que cualquiera podría hacérselo, independientemente de los antecedentes personales, familiares, de la etnia, de la edad, del background familiar que tenga. Es un estudio universal.
y la chance que coincida o no coincida es bastante similar independientemente de estos factores que dijimos. Está entre un 3 y un 5% esa chance de que haya algún tipo de coincidencia. Por otro lado, es verdad que hay algunas etnias que tienen una chance, una probabilidad o riesgo mayor al resto, que básicamente son la etnia judío-ashkenazí, la etnia judía sefaradí, y a veces determinadas etnias como la mediterránea, en Grecia, en Italia, para talasemias, que son determinados tipos de anemia, o la etnia islandesa, son grupos puntuales de más riesgo, se estima, que la media. Ahora, hay algunas investigaciones de hace un tiempo que nos marcan que de todos los portadores de genes puntuales que están asociados con etnias específicas, como la judía ashkenazí, más del 90% no tienen conocimiento de que hay alguna etnia de ese tipo. Entonces, hacían una investigación, le preguntaban a la gente de qué etnia usted es. Colocaban española, alemana, italiana, por ejemplo, y luego surgía la aportación de genes que típicamente se encuentran alterados en una etnia judía ashkenazí, y uno no tenía ese tipo de conocimiento. Entonces, hoy se considera que los estudios tienen que ser panétnicos, que no deberíamos filtrar por etnia y hacer estudios puntuales por cada etnia, sino que es algo universal que cualquiera lo puede hacer y es de todas las etnias en común. Y están seleccionados los genes que se estudian por frecuencia y por gravedad generalmente. Perfecto. Ese panel que decís tiene también entonces enfermedades dominantes, ¿no? Como las que contás, y recesivas, ambas. Son recesivas. Ok. Hay algunas condiciones que tienen patrones particulares. En esos patrones particulares pueden comportarse como recesivas y como dominantes. Entonces son genes específicos en donde uno considera que tal vez las dos copias de manera recesiva se potencian y pueden dar un cuadro más severo. Sin embargo, con una única copia, determinado cuadro puede aparecer también. Entonces, a veces hay genes que son puntuales y que ya con una única copia me pueden dar algún tipo de trastorno. En general, la mayoría, supongamos, de los genes que uno está evaluando acá son autosómico dominante, autosómico recesivos en este caso, y ligados al X también recesivos. O sea que uno puede, en este caso, ver genes de un lado, genes del otro, cómo se comportan, si coinciden o no, y también, cuando es algo ligado al X, ver si a nivel femenino uno está teniendo un X con algún gen alterado. ¿Qué ocurre respecto a lo femenino versus otras cuestiones de cromosomas que no tienen que ver con el sexo puntualmente? Que una mujer puede portar algo en su cromosoma X y compensarlo con su otro cromosoma X. Y eso es porque la mujer tiene dos X en su par sexual. El varón es distinto. El varón porta un X y un cromosoma X más pequeño y que tiene otros genes diferentes. Entonces, el varón, para la gran mayoría de sus genes, tiene una única copia. No lo puede compensar con otro cromosoma. La mujer sí puede eventualmente compensar con un segundo cromosoma. En realidad es bastante complejo que esto, pero en líneas generales, una mujer puede portar algo ligado al X y no manifestarlo. En cambio, un varón, si tiene algo en su X, generalmente lo va a manifestar. Entonces, la gran mayoría de los genes que evalúan los paneles de portadores son autosómicos recesivos, del par número 1 al par número 22, y ligado al X recesivo, que una mujer lo puede compensar y un varón lo va a presentar generalmente. Después hay estos patrones que mencionábamos antes, que pueden tener cierta dominancia, pero son genes excepcionales, son muy puntuales y representan menos del 5% del panel. Perfecto. Y a alguien que le interesa hacer este estudio, vos lo recomendás siempre abordarlo en pareja, o quizás alguien se puede beneficiar de hacer un panel una mujer o un hombre solos y eventualmente complementarlo. ¿Esa información tiene algún valor suelta o solamente es importante si hay un macheo? Y por otro lado, si nos puedes contar cómo es realmente la experiencia del paciente, porque todo lo que es genético a veces tiene esta carga de complejo, pero parece que no es así, es una reacción simple. A ver, cómo es un paciente que le interesa los pasos a seguir y los tiempos quizás de espera y estas cosas. Excelente.
Esto, como decimos, es algo muy personal, es algo que cada paciente y cada pareja debe decidir, pero debería tener la información, porque con la información completa uno puede justamente tomar ese tipo de decisiones e ir por un camino o con el estudio genético, con menor riesgo, o directamente con un riesgo poblacional, es decir, sin ningún tipo de cuestión asociada de decir, bueno, yo estoy disminuyendo el riesgo, tengo el mismo riesgo de la población general. Ambas opciones son viables, tanto ir por un riesgo poblacional, como tiene cualquier persona, como reducir ese riesgo con un panel de portadores, son dos opciones totalmente accesibles y válidas. Ahora, la opción de ir por un panel o no depende de cada uno, depende de si va a ser un tratamiento con ovocitos donados, óvulos donados o con esperma donado. Depende también si la persona va a realizar un tratamiento en pareja o solo y qué tipo de consenso realiza, pero, como dijimos antes, no tiene una indicación que sea puntual, sino que es un tamizaje universal. Cualquiera lo puede realizar. Ahora, uno puede pensar, ¿me puedo efectuar yo el panel de portadores y que mi pareja no lo efectúe? Como poder, se puede. El tema es que lo más probable es que me salga un panel positivo, porque el estudio es positivo en más del 80% de los casos. Entonces ahí hay que contemplar tiempos y costos eventualmente. Si uno realiza primero un panel de portadores y da negativo, podría eventualmente pensar que no lo hace luego a la pareja porque es altamente probable que compense este tipo de genes en su pareja. Pero la realidad es que hay más del 80% de probabilidad de que salga portador de alguna condición, porque eso es lo que hay en las distintas etnias en el mundo. Entonces luego va a tener que efectuar el panel de portadores en su pareja para efectuar el macheo. Entonces hay mucha gente que lo efectúa de manera combinada. El varón y la mujer se toman una muestra de sangre, esto suele demorar alrededor de 1 mes y medio el estudio, es decir que no es un resultado inmediato, porque generalmente esto se hace en el exterior, porque son estudios de secuenciación donde uno primero lee todos los genes que va a evaluar, determinadas regiones que se llaman regiones codificantes que dan esas instrucciones, luego los filtra por bioinformática, hay todo un sistema informático con algoritmos que van filtrando y viendo qué letra está en cada posición y si corresponde que esté esa letra o no, con lo cual son estudios complejos. Una vez que este estudio tiene su resultado, viene un reporte. El informe generalmente viene positivo para 2 o 3 genes, eso es lo más probable, negativo para los otros 300 genes. Entonces el negativo lo que hace es minimizar en gran medida el riesgo. Como dijimos, no hay riesgo cero tampoco. Lo que nos dice es, bueno, yo bajé más del 90% la probabilidad de ser portador de ese gen puntual que estoy estudiando. Lo más probable es que no coincida la aportación entre ambos miembros de la pareja, entonces ahí uno continúa sabiendo que el riesgo no es cero, pero es mucho más bajo que si no se hubiese evaluado. Si uno va con un riesgo poblacional, el riesgo para cada gen es el estándar de la población. Por ejemplo, en fibrosis quística es aproximadamente 1 en 40. Cada 40 personas, uno porta una variante grave de fibrosis quística, que da trastornos pulmonares, con neumonías a repetición, trastornos pancreáticos y reproductivos. Atrofia muscular espinal también es una condición severa, que afecta a la médula espinal y que altera la inervación de los músculos y por lo tanto da debilidad progresiva y acortamiento también de la esperanza de vida, es una condición severa, y esto lo porta uno de cada 50 o uno de cada 60 personas, con lo cual la chance de portarlo es relativamente alta. Luego hay condiciones con un riesgo intermedio, uno en 150, uno en 200, o condiciones con un riesgo o probabilidad baja de tenerlo, de portarlo, que es uno en 400, uno en 500, por ejemplo. Ahora, si coincide, independientemente de la probabilidad de base que sea baja, va a ser alrededor de un 25% la chance de que tenga un niño afectado. 25% para cada uno de estos embarazos, para estas condiciones que dijimos que son autosómicas recesivas. Entonces, la indicación puede ser para cualquier persona o para cualquier pareja de la población general.
La indicación puede ser también para cualquier persona que vaya a un tratamiento por ovodonación, porque la ovodonante se va a seleccionar en base a las mutaciones que porte este marido. Si el marido porta 3 condiciones distintas, se va a verificar que la ovodonante no porte ninguna de esas 3. Probablemente porte otras, que van a estar negativas en el marido. Lo mismo para un tratamiento por espermodonación. Si uno evalúa a la mujer, luego, según lo que porte, puede evaluar al espermodonante. Entonces, la indicación es en tratamiento o incluso fuera de tratamiento también. Y también lo que las guías internacionales sugieren es que si hay una persona que está con un embarazo en curso, por lo menos debería recibir la información idealmente en el primer trimestre de desarrollo de este embrión, porque ahí idealmente uno lo haría antes del embarazo, pero durante el embarazo puede optar la persona por evaluar este tipo de genes y si coinciden, existen estudios prenatales de punción para evaluarlo durante el embarazo o estudios al nacer, eso lo decide cada persona en conjunto con su especialista, y aplicar un tratamiento antes, porque muchas de estas condiciones, si uno aplica un tratamiento, baja los síntomas, disminuye las secuelas, y es mejor empezar el tratamiento al nacer y no cuando la persona tuvo tal vez 1 año y medio de vida y comenzó a manifestar síntomas. Está clarísimo. Bueno, nos quedó claro que se puede hacer casi en cualquier etapa del proyecto personal. ¿Vos estás viendo más consultas de parejas que no han iniciado su búsqueda, que no son parejas por definición infértiles, pero que quieren por ahí riesgo no tan grande para no alarmar a nadie, que es un 5 o 7% de que quizás coincidan en ambos miembros un gen que pueda manifestar una enfermedad? Bueno, lo quieren reducir aún más. Entonces, antes de iniciar la búsqueda, como nosotros vemos la paciente que pide los estudios hormonales, que se haga este panel. Es una indicación que están viendo ustedes en su especialidad que crece. Sí. ¿Cómo lo ven? Sí, es algo que va creciendo, tiene un crecimiento lento, no es exponencial, y generalmente esto va de la mano, por un lado, de la información, va habiendo más información disponible tanto en redes sociales, en algún medio gráfico, supongamos, directo para la población general, y también viene de la mano del especialista, el médico clínico, el especialista en reproducción, el obstetra, el ginecólogo, que asesora sobre los riesgos que existen a nivel poblacional, sobre las condiciones que uno a veces puede estar portando y puede tener un niño eventualmente afectado, y también asesora sobre la existencia de este tipo de paneles. Entonces, tanto por un lado, directo a la persona, al paciente, como mediante un asesoramiento con sus especialistas, de a poco esto va subiendo. Este es un factor. El otro factor también tiene que ver con una disminución de los costos, porque por ahora las prepagas y obras sociales, al menos en Argentina, no cubren este tipo de estudios, porque los consideran preventivos. Los costos fueron disminuyendo con el correr del tiempo. Entonces, el estudio fue mejorando en su tecnología y su tasa de detección va siendo cada vez mayor y paulatinamente va disminuyendo tanto el tiempo como el costo para su realización. Entonces, de la mano de la información y de los costos, va de a poquito subiendo esa chance de que las parejas lo hagan. Por supuesto, en el 95% de los casos, las parejas se encuentran que es muy probable que haya enfermedades, pero que no coincidan. Y en un 5% uno ve que coincide, pero puede tomar decisiones. Sabiéndolo de antemano, uno puede decidir qué decisiones va a tomar. Como dijimos, evaluar el embrión, evaluar el embarazo, ovodonación, espermodonación, adopción, cosa que hace 10 o 15 años la gran mayoría de las parejas lo detectaban con el nacimiento de un niño afectado. Hoy está cambiando un poco de la mano de la información y de la reducción de costos. Perfecto. Bueno, entonces aprovechamos para esto de la comunicación que tenemos que dar nosotros, que estos estudios existen y todo. Recordar el programa que tiene Procrearte, que es el programa de Prefamily, que está diseñado para esto, más que nada para la planificación. También tienen acceso, obviamente, a vos y a tu equipo para una consulta, pero que lo que estamos tratando de hacer de Procrearte es bajar, obviamente, la barrera de entrada, informando, diciendo que es un estudio sencillo de hacer, que es un estudio que es para toda la población,
que tengan interés y que, bueno, dan mucha información justamente para la toma de decisiones, que eso es lo importante y que no es exclusivo de la pareja en el contexto del tratamiento de fertilidad. Eso por ahí o algunos de los puntos a remarcar. ¿Querés, Gabriel, que veamos si hay alguna pregunta del público, alguna cosa para ir respondiendo Sí, puntual? Había una pregunta sobre la cobertura, creo que algo tocaste de eso, siempre es un tema más sensible, pero hasta donde tengo entendido, la ley de fertilidad, los estudios sobre embriones o estudios también genéticos de esta índole no tienen cobertura, pero bueno, contame vos también, es un poquito eso que dijiste. exacto. Eh, En líneas generales, no vemos que tenga cobertura por el momento en Argentina, son estudios electivos, donde es la propia pareja quien decide si quiere tener un riesgo de la población general, que no está mal, o si tener un riesgo disminuido para esos genes puntuales que se están evaluando, alrededor de 300, depende un poco del tipo de panel, que tampoco está mal y nos permite reducir el riesgo de esas condiciones o enfermedades puntuales. Entonces no vemos una cobertura por el momento porque es decisión de la pareja avanzar con estos estudios o no. Está perfecto. Un poco también parecido a la situación de la preservación de la fertilidad, que está en la esfera de la decisión personal y del proyecto personal. Entonces, hoy en día, por lo menos, no hay una cobertura sistémica de todo esto. Es, Voy a abrir un poquito el chat a ver si encontramos alguna pregunta y los que estén conectados que nos quieran preguntar. sí. Está perfecto. Entendemos que es un tema que a veces parece complejo, pero Gabriel lo explicó perfecto. Eh, Y acá algo tengo, importante también para aclarar es que este tipo de condiciones, como son recesivas, no dan síntomas y solamente se manifiesta en la familia cuando hay dos personas que compartan, salvo alguna condición muy puntual, como mutaciones nuevas, pero que en general la mayoría de las personas son porque ambos comparten y tienen un hijo afectado, porque heredan ambas condiciones o ambos genes alterados juntos. Entonces, lo más común es que la persona no tenga antecedentes familiares. De la gran mayoría de los portadores y de la gran mayoría de las personas que comparten un mismo gen mutado entre ambos, no tienen antecedentes familiares, porque la aportación viene generación tras generación y nunca se manifiesta porque o bien no compartían esa condición algunos padres, o bien tal vez sí la compartían, pero muchas generaciones arriba y nosotros no tenemos conocimiento, o en algunos casos puede que compartan, pero justo se dieron que una copia mutada fue compensada por una copia sana. Entonces, más del 90% de las personas que comparten un gen mutado no tienen antecedentes ni personales ni familiares y solo lo pueden conocer con un estudio genético. está perfecto. Gabriel, tenemos una pregunta bastante frecuente también nuestra en el consultorio, que es si la pareja decide no hacer el panel de portación genética y hace eventualmente un tratamiento de alta complejidad, si con el estudio de PGTA es suficiente para evaluar también el embrión. Esa es una muy buena pregunta. El PGTA habitualmente evalúa cromosomas. Lo que hace es, mediante una biopsia de la capa externa del embrión, que es la futura placenta, evaluar, amplificar el ADN y analizar qué cantidad de información hay para cada uno de estos 23 pares cromosómicos. Si los 23 pares forman una línea recta, salvo el sexual que puede variar en un varón porque baja, porque hay un único cromosoma X y un único cromosoma Y, esto implica que hay un balance de información, que no hay ni una trisomía, cuando el gen está con más información, cuando el cromosoma está con más información, ni tampoco hay una monosomía, cuando el cromosoma tiene menos información y por lo tanto uno considera que hay una copia única. Estos genes que nosotros estamos diciendo se encuentran adentro de los cromosomas. Vendría a ser la página escrita adentro de un libro que tal vez tenga 1000 páginas. Entonces, no es algo que uno puede evaluar analizando balance de información. El balance de información, que es el PGTA del embrión, da un aspecto cuantitativo, cantidad de cada cromosoma. No analiza el aspecto cualitativo, que es si hay un gen mutado, una letra cambiada por otro, ¿no? Entonces son mutuamente complementarios. Uno puede hacer un PGTA
y nos va a decir que muy probablemente tiene todos los cromosomas normales el embrión. Tiene un 95% de detección en general el PGTA. Pero no va a ponerse a leer genes porque la tecnología no llega a ese nivel. Es algo que excede a la tecnología. Entonces uno puede tener un PGTA normal y sin embargo compartir un gen mutado y que nazca con alguna condición el niño. O por el contrario, podemos hacer un panel de portadores, ver que no coincide, y eso no nos va a decir nada respecto al embrión y el resultado que dé una biopsia respecto a cada uno de los embriones en particular. Entonces, son dos técnicas mutuamente complementarias donde una se limita a lo que está viendo, genes o cromosomas, dependiendo del caso. Perfecto, entonces el recorrido sería, si en un panel detectamos alguna mutación de riesgo compartida por ambos miembros de la pareja, recién ahí considerar el estudio PGT-M, que la M viene justamente de esto de monogénico, de buscar ese gen en ese caso. Pero quizás la población que puede tener alguna alteración genética, pero que no esté compartida, en el tratamiento de fertilidad quizás se beneficia del PGTA, del estudio de los cromosomas, sin ir a la necesidad de buscar ningún gen específico y profundizar el estudio. Exacto, porque el PGTA nos da información de los cromosomas y esta condición no necesariamente está dada por un porte, alteraciones cromosómicas o lo que fuera. Esto está, de hecho, la mayoría de los casos, está conformado por una alteración puntual cuando se dividió el óvulo o cuando se dividió el espermatozoide o cuando fertilizaron óvulo y espermatozoide o cuando se copiaron y dividieron. Entonces, la chance de que un PGTA nos demuestre alguna anomalía cromosómica es algo que no depende exclusivamente de lo que uno porte, es algo que puede pasar, que pasa en todas las personas, independientemente de la edad que tengan, cuyo riesgo va subiendo con la edad femenina, pero que a los 20 o 25 años no estamos exentos de que pueda haber alguna anomalía cromosómica. Y de hecho, si uno tiene, por ejemplo, en un tratamiento de reproducción, 10 ovocitos, es muy probable que de los 10 tal vez fecunden 8, que de los 8 al día 5 de desarrollo suelen quedar la mitad, 4, y que de estos 4 tengamos 1 o 2 normales y 2 o 3 alterados, aún en personas que no tengan condiciones de base o altas tasas de infertilidad. Entonces esto es algo que en el humano ocurre de manera bastante frecuente y que es parte de la vida misma y del humano y que los embriones se van formando normales o con alguna alteración y eso uno lo puede ver con un PGTA independientemente de que uno tenga que portar algo. Y si se llegara a portar algo con un panel de portadores, el PGT-M es el que puede evaluar ese gen en cada uno de los embriones. Que en general se hace PGT-M y PGTA juntos. Está perfecto. Tenemos una pregunta de una experta del chat que nos pregunta sobre situaciones por ahí menos frecuentes, que son los mosaicismos embrionarios y la tasa de falsos positivos o negativos en el estudio del PGTA. Por ahí, sin ser demasiado técnicos porque esto es complejo, alguna respuesta que le podemos dar a esta pregunta. Excelente. Tengamos en cuenta que el PGTA es un estudio que se realiza tomando con un láser una muestrita de la capa externa, que es la futura placenta de este embrión. De hecho, el motivo por el cual uno toma de la futura placenta es, por un lado, para afectar menos al embrión, porque es la capa externa, por otro lado, para que sea un embrión más grande, del 5º día de desarrollo, y para obtener más cantidad de células, porque uno suele tomar entre 4 y 10 células. Esa biopsia va a dar un determinado resultado, y ese resultado, en realidad, es de la biopsia puntualmente, que suele coincidir con el embrión, pero que no siempre coincide. Entonces, la tasa de detección suele ser de un 95%, que es lo que uno le dice sensibilidad. La chance de detectar correctamente a los embriones normales, cromosómicamente, también es de un 95%. Entonces podemos decir que hay un 5% en general de falsos negativos y de falsos positivos que están dados más por un cambio de la muestra puntual que por una cuestión técnica. Porque la tecnología tal vez tenga una tasa de detección más alta,
Sin embargo, si esta muestrita tiene alguna alteración, uno lo va a poder determinar, y si el embrión no la tiene, es un falso. Por otro lado, si la muestra es normal, pero el embrión tiene alguna alteración, esto es un falso negativo, porque no lo detecté. Así que eso en parte son las tasas de detección. ¿Qué ocurre con los mosaicismos? Cuando uno tiene un ovocito, un espermatozoide, y fecundan, se genera la primera célula que se llama cigota o cigoto. Esta primera célula se copia, duplica y divide, dando origen a 2 células, después a 4, 8, 16, 32, 64, y va formando un embrión. Y en ese proceso de copiar, duplicar y dividir, a veces la célula se equivoca. Y si esta célula se equivoca, va a dar origen a 2 alteradas, 4 alteradas, 8 alteradas, porque se alteró el molde. Entonces uno tiene todo un grupo de células normales, una célula alterada, que genera todo un grupo de células alteradas. Si en la muestra hay células normales y células alteradas, eso genera un mosaico. El mosaicismo cromosómico va a decir, por ejemplo, el 40% de las células tienen una alteración y el otro 60% no. Entonces ahí, dependiendo del tipo de alteración, del porcentaje que tenga, qué cromosoma está involucrado, qué chance hay de que origine un bebé afectado o no, dependiendo de muchos factores, uno a veces puede igualmente recomendar que se podría transferir el embrión aún con esta condición en mosaico, o no recomendar ese tipo de transferencia. Igual estamos en un camino que es muy dinámico, que es muy cambiante, año a año van cambiando las recomendaciones, y ahí es muy importante la charla con el equipo tratante y con el médico genetista. Perfecto. Sí, para recordar a los pacientes que estén en el proceso, Procrear te ofrece una charla antes de hacer estudios genéticos, sacándose esas dudas, pero dirigidas a las parejas que uno tiene enfrente, y después una devolución de resultados de los embriones antes de transferirlos, con lo cual hay múltiples oportunidades para tratar algún caso puntual o si se dio alguno de estos eventos no tan frecuentes, pero obviamente el asesoramiento va dirigido al tipo de mutación, al grado de mosaicismo y todas estas cosas que explicó Gabriel. Bueno, Gabriel, estamos acercándonos ya al final de la charla. Revisamos si hay alguna pregunta más que nos haya quedado, pero bueno, fuimos a las profundidades del tema. Creo que tocamos todos los ejes de los estudios genéticos disponibles. Entonces, los programas que tiene Procrearte, ya hablamos, para el estudio de paneles, el programa de Prefamily. Tenemos también el programa de Maternity Bank para los pacientes que quieran vitrificar óvulos y hacer preservación de fertilidad. Y obviamente los pacientes que estén en tratamiento fuera de estos programas, todo el acceso a tu equipo, a vos y a tu equipo para las devoluciones de los estudios genéticos. Exactamente. Bien. Posición, por supuesto, cada uno de estos estudios genéticos que hablamos tiene su consulta genética previa al test y su consulta genética de devolución, como para poder evacuar cualquier inquietud y poder tener el mayor acercamiento a entender exactamente los alcances y las limitaciones que cada estudio tiene, que eso es algo muy importante. Cada análisis genético tiene sus indicaciones precisas, sus alcances y sus limitaciones. Ningún estudio es perfecto, ningún estudio tiene un 100% de tasa de detección, sino que lo que uno busca con todo esto es disminuir los riesgos. Decir, bueno, mi riesgo ya no es el de la población, mi riesgo es mucho más bajo porque hicimos determinados estudios, sabiendo que siempre existen otros estudios complementarios que más adelante uno puede ir realizando y que todos se complementan entre sí. Está clarísimo. Bueno, Gabriel, si te parece, damos cierre y seguramente nos encontraremos en otro vivo un poquito más adelante. Cualquier duda, nos contactan a los equipos médicos que tuvimos hoy, o nos dejan comentarios o mails en la red de Procrearte que van a ser también respondidos. Excelente. Cualquier inquietud, acá estamos a disposición. Muy bien, bueno, buenas noches a todos y gracias por participar. Muchas gracias, Tomás, y bueno, buenas tardes para todos, quedamos acá atentos. Bueno, hasta la próxima, chao, chao. Mucha suerte.